Hola a todos, soy Pablo Correnti y nos encontramos nuevamente en Sala de Situación, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en la cual junto con el licenciado Edgardo Glavinich entrevistaremos a diferentes y diversos especialistas en seguridad, inteligencia y defensa para tratar de entender la realidad, pero sobre todo para identificar potenciales escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas, soy Edgardo Glavinich. El objeto de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector privado, la academia y sobre todo impulsar la reflexión y el análisis de toda la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la coevolución se logra a través de un ecosistema colaborativo integrado. Y es esto lo que queremos impulsar desde Sala de Situación. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Efectivamente, hoy vamos a dialogar con nuestro invitado de lujo, hoy Ricardo Nievas, director de carrera Área de Siniestros en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, especialista en gestión de riesgos y seguridad ciudadana, y con él vamos a enfocarnos hoy en nuestra sala de situación en la gestión de crisis. Y bueno, arrancamos. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias a vos por tu participación. Gracias. Y vamos a arrancar, bueno, tocando un poco la situación que nos toca vivir, ¿no? Claramente estamos en una crisis, ¿sí? Creo que en ningún momento lo describiría mejor. Y ahí te quería preguntar, Ricardo, en este sentido, el modelo tradicional de gestión de crisis o de manejo de crisis organizacional siempre implicó el desarrollo de algún tipo de plan de continuidad o de contingencia que generalmente identifica y define con anticipación escenarios, ¿sí? Escenarios probables. Muchas veces hasta se apela al peor escenario, ¿no? En este sentido, ¿cómo nos deja esta situación? ¿Qué enseñanza nos deja esta situación de pandemia global, ¿no? Donde me parece que esta situación difícilmente hubiese entrado en cualquier peor escenario, ¿no? De un planteo de crisis de una organización. ¿Sirven los modelos convencionales de gestión de crisis o tenemos que empezar a pensar en algún modelo superador? Bueno, como siempre se dice, ya que estaba hablando con los mismos términos, que toda crisis es una oportunidad y bueno, nos permite poner a prueba cómo estamos nosotros preparados, ¿no? Es decir, cuáles son nuestras vulnerabilidades frente a esas amenazas. Desde el punto de vista de la particular, tal vez, como es este caso, la gestión integral de riesgos de desastres o de emergencias, hubo un cambio de paradigma en las últimas décadas, ¿no? Es decir, el manejo en particular así de emergencias y desastres siempre tal vez se hace de una forma reactiva y debe ser proactiva, o sea, se debe aplicar un proceso de gestión como en toda digamos, disciplina y la seguridad no escapa a ello. También con la problemática, por decir así, o problemática si no la abordamos, de la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces, se hace necesario estar permanentemente realizando utilizando herramientas para la identificación de riesgos, la reducción de los mismos, la preparación para cuando ocurran y nada más, y también la recuperación fundamentalmente. En este caso, o sea, depende del riesgo que nosotros estemos abordando, tiene sus características. Esto que nos toca, que es el COVID-19, tal vez es un riesgo, una situación particular en el sentido de novedoso, hablando de esta parte de la geografía del mundo, ¿no? O sea, nunca lo habíamos vivido, tal vez estamos acostumbrados a un hecho puntual que dura un tiempo determinado y que nos permite utilizar todos los recursos que tengamos en un lugar determinado. Bueno, este caso de la pandemia nos ocurre en todo momento
en una superficie muy amplia y por un tiempo indeterminado. ¿Sí? O sea, todavía no sabemos cuánto va a durar. Entonces, bueno, eso hace que todos sabemos que un plan es una herramienta que nos va a permitir lograr los objetivos que establecimos, pero no es rígido, sino que es un plan, todo plan, bueno, sabemos que hay variables, hay que cambiarlo, pueden cambiar, pueden aparecer nuevos riesgos, bueno, entonces tenemos que adaptarnos a estas cuestiones. Y con esta particularidad que decía de la interdisciplinariedad, donde necesitamos una persona idónea que nos permita determinar los riesgos, como por ejemplo el campo de la salud, que muchas veces no lo consideramos, o hablando específicamente, que bueno, que es mi campo disciplinar, que son las emergencias y los desastres, tal vez estamos con los riesgos tradicionales, identificamos a los riesgos con el bombero, con el personal de salud, no desde el punto de vista, en este caso, sino de la atención. Y bueno, entonces esto hace a que tengamos que replantearnos y bueno, desde ya que por supuesto una vez que podamos salir de toda esta situación, vamos a tener enseñanzas, nuevas cambios, ¿no? Esto va a provocar un cambio cultural, un cambio hasta en el uso de las herramientas, un poco lo que estamos nosotros utilizando ahora, ¿no? O sea, descubrimos también herramientas que tal vez estaban disponibles, no las teníamos, por decir así, bien identificadas pero bueno, en parte es eso, o sea, hay que dejar de salir de una actitud reactiva frente a algún evento para así hacerlo de forma proactiva, ¿sí? Fundamentalmente es esa situación y acá a todos nos puede pasar. Ahora, Ricardo, en este contexto que marcás y que bien haces mención de que culturalmente estamos preparados para una generación de respuestas reactivas y no proactivas, se ve que en estos cambios que vos bien puntualizás, por ejemplo, el uso de esta herramienta que estamos utilizando ahora para la videoconferencia, el uso de las nuevas tecnologías, ¿cuál es el impacto en la gestión de las crisis y hasta dónde soporte y hasta dónde puede ser utilizado, y esto ya desde una mirada más de la seguridad o de la defensa, puede ser utilizado este tipo de herramientas como algún soporte de hipercontrol, de controles sobre la ciudadanía que traspasan las libertades y que por supuesto se está generando hoy en día el dilema de hasta dónde. Vemos que los países asiáticos con este tipo de soporte han podido encontrar resultados, no sé si la palabra es exitosos, pero resultados viables con la utilización de este tipo de tecnología. ¿Vos cómo lo estás viendo esta situación? Bueno, como bien lo dijiste, son herramientas, ¿no? Una herramienta nos puede ser de utilidad o tal vez nos puede, depende de cómo sea utilizada, ¿no? Yo con un martillo puedo construir una casa, pero puedo matar a una persona también. Entonces, de alguna manera tenemos que, tienen que ser aprovechadas esas herramientas para favorecernos en nuestra gestión. Tiene que ver muchas veces también, bueno, como bien dijiste, en otros países, en los cuales hay otras culturas, hay otros regímenes políticos, donde, bueno, el equilibrio para mantener, digamos, la cuestión de las libertades, de la intromisión que pueden llegar a haber, tal vez con un fin bueno, pero que también puede utilizarse para otros, se complica. Es decir, yo creo que o sea, hoy en día, con el gran desarrollo tecnológico que hay, nos permite con esas herramientas solucionar muchas situaciones, pero bueno, creo que la base está en esa cuestión de hasta dónde pueden llegar a introducirse dentro de nuestra vida privada, hasta dónde pueden llegar a ser utilizadas, digamos, para el bien, pero y no para otras situaciones. De hecho, bueno, también nosotros estamos teniendo ahora esta reunión, nos permite estar alejados en la distancia, y depende también la función que uno cumpla, o sea, ahí es donde tenemos que tener los cuidados y donde tiene que ver también esa cuestión de la seguridad informática, a ver qué elementos o a través de qué herramientas nosotros vamos a estar tal vez intercambiando información que puede ser crítica para nuestra organización, pero en síntesis yo creo que son herramientas que tenemos que saber utilizarlas y si las sabemos utilizar nos va a provocar un bien, ¿no? Fundamentalmente es eso. En el mismo hilo, justo planteabas el tema de la acción del sector privado.
¿Cómo ves en la gestión de crisis la integración del sector público, el sector privado y el campo académico? Porque muchas veces se diluye o hay un protagonismo exacerbado de, más que nada, del sector privado, del sector público. La academia siempre está como un observador o un crítico. ¿Cómo ves vos la posibilidad o qué percibís en este cambio de paradigma en cuanto a la integración de los tres sectores? No, uno no puede estar alejado del otro, de hecho hay una interrelación, ¿sí? Es fundamental, de hecho también hay, desde el punto de vista, por ejemplo, de la cuestión de las emergencias, los desastres, también hay el tercer sector, que son los de las ONG, ¿no? Que también es importante, son esos tres sectores los que conforman todo el universo, digamos, dentro de esta temática. Por supuesto que es importante que haya no un divorcio entre ambos, sino que para la finalidad de, lo estamos viviendo ahora, es decir, por un lado la parte técnica o de salud, se quiere seguir con la cuarentena, pero también está el aspecto desde lo privado, de lo económico, que, bueno, hay que encontrar ese equilibrio. Desde la academia es importante, ya sabemos que las ciencias son verdades, digamos, que pueden ir variando, o sea, no son permanentes. Entonces, bueno, el aporte que se hace desde la parte académica, ya sea con, por ejemplo, herramientas, técnicas, conocimientos, bueno, va a fortalecer esa situación. Lo vemos aplicado a cualquiera de nuestras actividades con esta situación que pasó. Nosotros desde el Instituto Universitario, por ejemplo, tuvimos que adaptarnos a esta situación donde a partir de la cuarentena no pueden concurrir profesores, alumnos, personal administrativo. Entonces, de alguna manera, utilizando las herramientas, volvemos otra vez a lo mismo, nos permite hacer lo que se conoce más y está mucho más desarrollado en el ámbito privado, que son los planes de continuidad de los negocios, la continuidad de las operaciones, cosa que a nivel del Estado no. O sea, y eso es un gran desafío, las cuales, digamos, no se tiene todavía esa posición, esa postura que decíamos al principio también de la charla de ser proactivos. Pero yo creo que hay un gran déficit a nivel de organismos del Estado. O sea, por ejemplo, no sé, lo digo hasta organismos del Estado, desde una función netamente administrativa hasta una fuerza de seguridad. O sea, tiene que tener un plan de continuidad, donde continúe en el sentido de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa si se necesita mayor personal o parte de ese personal también es afectado en este caso por la pandemia? Bueno, es allí donde se toman algunas medidas previas. Esto lo tenemos que tener siempre bien claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, considerar o tener siempre en gestión de emergencias o, bueno, de crisis se elaboran tres escenarios, ¿no? Que es la normalidad, donde hay un incremento, y la crisis propiamente dicha. Entonces, nosotros cuando estamos, tanto desde lo privado, tanto del Estado, tenemos que elaborar esos escenarios posibles. Es allí donde la peor de las situaciones no significa que vayan a ocurrir, pero sabemos que en seguridad el riesgo cero no existe. Si nosotros identificamos un riesgo, seguramente va a ocurrir. Ahora, si nosotros lo identificamos en primero, lo fundamental es identificar el riesgo, ¿no? Si no lo identificamos, como digo yo, tenemos la tranquilidad del ignorante, ¿no? Nunca pasó, no nos va a pasar. Convocaremos a un chamán para que no ocurra. No, eso ya no. O sea, tenemos que justamente ser científicos en ese sentido, aplicar procesos. Nosotros en gestión de riesgo identificamos, priorizamos los riesgos, luego tratamos de eliminarlo o reducirlo. O sea, no siempre el riesgo se puede eliminar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eliminar, es eliminar la amenaza. Lo llevo al campo mío, ¿no? De alguna manera, que es la gestión de emergencia. En una zona sísmica, por ejemplo, el hombre todavía no pudo técnicamente establecer la posibilidad de eliminar un riesgo, eliminar un terremoto. Sí se puede trabajar en las vulnerabilidades, que son la mitigación, mitigar los riesgos, que serían los efectos de ese evento. Por ejemplo, exigiendo construcciones sismoresistentes, realizando planes de alerta temprana, de evacuación, etcétera, etcétera. Luego nos preparamos para cuando ocurra, que es justamente esto de la elaboración de los planes de contingencia, ¿sí? Lo elaboramos, los probamos, que acá es importante también, que a mí me ha pasado muchas veces, no sé si algunas veces de ustedes también, porque me están escuchando, tener la experiencia de presenciar o formar parte de un simulacro
Y cuando uno pregunta, ¿y el plan dónde está? Ah, no, no tenemos plan. Entonces, o sea, un simulacro es la herramienta para probar el plan, ¿sí? Justamente, nosotros lo hacemos desde la teoría, no puede llegar seguramente algún error va a tener, por eso los simulacros tienen que salir mal. O sea, cuando salen perfectos, a mí me pasó hasta de practicar un simulacro, o sea, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Yo siempre doy un ejemplo, si me permiten, para que esto se vea bien ilustrativo. Yo, bueno, soy retirado de un bombero de Policía Federal, estaba en un cuartel de bomberos en la zona de Liniers. Me acuerdo que teníamos un laboratorio muy grande en la jurisdicción, como justamente estaban bajo normas, establecieron sus planes de contingencia internos, después, como bien corresponde, estableció un contacto con el sistema de emergencias, en este caso bomberos, para establecer los contactos previos, nos mostraron las instalaciones, dónde podíamos nosotros ingresar, bueno, todos los detalles. Un día hacemos el simulacro y cuando vamos, recuerdo que íbamos digamos, la entrada, un portón, cuando llegamos, lleva la autobomba, el chofer para, y lo miro y me dice, no entramos. Era más grande la autobomba que el portón. Entonces, esas cosas tenemos que identificarlas en los simulacros, no en el momento de la emergencia. Podemos tener el mejor plan adentro, podemos tener toda la... pero no nos sirve de nada si no lo ponemos en. Entonces, eso es lo que mucho falta en el ámbito, muchas veces. Y otra cosa importante, o sea, nosotros, el modelo que tenemos es ¿no? Desde el Instituto Universitario, pero yo también por experiencia, yo también tengo una formación en seguridad y higiene laboral, o sea, sabemos que la seguridad se divide en dos grandes ramas, safety y security. Security tiene que ver con los delitos, safety es con la protección humana, que es la parte donde nosotros nos desarrollamos, y dentro de ellos también existen otros o ramas más chicas, como es la seguridad y higiene laboral, la gestión ambiental, la gestión integral de riesgo de desastres. Y muchas veces se le da esta responsabilidad al de seguridad y higiene laboral. Y el profesional de la seguridad y higiene laboral sabe de riesgos laborales, sabe de su ámbito. Nosotros estudiamos un objeto de estudio, que puede ser un edificio, un barrio, una ciudad. El licenciado o ingeniero en seguridad y higiene laboral estudia el puesto de trabajo. A ellos les enseñan ergonomía, iluminación, no les enseñan, como hablábamos recién, no sé, cómo actuar frente a un tsunami, a un terremoto. Hay algunos que sí se tocan tal vez, ¿no? Puede ser incendio. Ellos aplican también procesos de gestión, se identifican el riesgo laboral, tratan de, con el trabajador, aislarlo, si no se puede aislar, se le coloca, bueno. Entonces, y a su vez, dentro de la gestión integral de riesgo de desastres también, y cuando estamos hablando de estos planes de continuidad, también existe otra, digamos, yo si tengo que hacer un plan de continuidad, lo que primero que voy a hacer desde la empresa, por ejemplo, es identificar cuáles son los procesos críticos. ¿Sí? No sé, una empresa, no sé, o una institución educativa que, por ejemplo, brinde sus clases a distancia, bueno, digamos, la provisión de Internet es fundamental. Entonces, sobre esos riesgos críticos, yo voy a elaborar estos planes que yo le digo, bueno, ¿qué le puede ocurrir? Entonces, es muy, digamos, es importante esto. Yo, como digo, yo estoy evangelizando en esto, ¿no? Porque muchas veces se mezcla todo y bueno, y estamos digamos, en una época de especialización, entonces, bueno, esto es importante, ¿no? No, realmente el tema es extremadamente interesante y amplio. Los alcances son, diría yo, infinitos. Ahora, la verdad que surgen muchas preguntas, el tema es realmente interesante. Vamos a ir con una última, bueno, para cumplir con el tiempo del ciclo, y las próximas te comprometeremos para próximas ediciones. Y ahí lo que quería preguntarte, Ricardo, ¿cómo está Argentina en este sentido? Y sobre todo relacionándolo al tema infraestructuras críticas. Vos hablabas recién que el sector privado generalmente, y coincido, está un poco más preparado en lo que es planes de contingencia o de continuidad, y el Estado muchas veces corre un poquito de atrás. Me gustaría tu opinión sobre cómo está la Argentina en términos de protección de sus infraestructuras críticas y planes de contingencia en relación con esas infraestructuras. Bueno, como tal vez pasa también en el ámbito
privado tal vez hay ciertos sectores que por su función, por su actividad, una de dos, o necesitan estar de alguna manera certificados o estar bajo ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, digo, no sé, la Autoridad Regulatoria Nuclear a través de que como organismo de contralor frente a toda la actividad nuclear que se produce en Argentina. Bueno, la cuestión propiamente del riesgo en sí y sumado a que está regulado a nivel mundial, bueno, encontramos en algunos sectores que sí, o la parte aeronáutica, o sea, se tiene esa, digamos, están en la vanguardia y están con esos planes y esos estudios permanentes. Después, bueno, yo creo que, como decía al principio, hay un gran desafío en la necesidad, ¿no?, de involucrarse en esto y de realizar, digamos, estudios, planes. No voy a decir, pero bueno, yo he tocado en contacto con algunos sectores que por ahí realmente no hay nada al respecto, ¿no? O sea, no digo que sea de mala voluntad, pero tal vez por desconocimiento, ¿sí? Tal vez por no prejuicio, pero esta idea de que tal vez, bueno, y ahí es donde también es importante sobre la profesionalización, tanto en el ámbito público o privado, relacionar a las emergencias y los desastres con el bombero, ¿sí? El bombero sabe mucho de respuesta, sabe la respuesta, pero no sabe de gestión. Entonces es ahí donde creo que es digamos, el secreto donde tener que estar trabajando. O sea, por eso nosotros de alguna manera estamos formando profesionales en la gestión integral de riesgo de desastre. O sea, nos cuesta porque nos identifican digamos, con un incendio, nos identifican, sí, pero ¿qué es lo que hace? Las protecciones civiles, de hecho, a nivel país, existe la ley 27287 que creó lo que se denomina el SINAGIP, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, donde también responde a paradigmas a nivel mundial, a partir de marcos de acción de IOG, Sendai, que justamente lo que establecen son estos principios de gestionar los riesgos, ¿sí? De fortalecer acá, o sea, el nudo de todo está a nivel municipal, o sea, de hecho todos estos marcos de acción establece que se debe fortalecer el accionar de la gestión integral de riesgo de desastre, en este caso de las crisis, en los municipios. O sea, son los que tienen que llevar es la primera trinchera, por decir así, donde tienen que estar bien, de alguna manera, fortalecidos, y bueno, tal vez ahí es donde está la diferencia entre una emergencia y un desastre, es la capacidad de respuesta. Si el evento hace que la respuesta, la capacidad de respuesta sea superada, bueno, solicitará ayuda a instancias superiores que puede ser la provincia, pero bueno, es acá donde tenemos que establecer, y además lo importante, a mí me ha tocado trabajar mientras estuve en actividad, y bueno, he tenido que declarar en algunas causas porque se puso, o sea, se inició una denuncia por cómo había sido la respuesta frente a esa emergencia, y de repente podemos tener un plan incompleto, no ser el mejor, pero es también tener un plan y demostrar esta gestión, es un resguardo a nivel también legal, ¿no? Porque quiere decir que nosotros, lo primero que va a preguntar un fiscal o un abogado querellante va a decir, bueno, a ver, ¿qué plan tienen? ¿Qué articulaciones se hicieron anteriormente para cuando ocurriera esto? Entonces, como digo, no puede ser el mejor plan, pero al menos tener algo. En cambio, si uno nunca aplicó esta gestión, bueno, vamos a estar complicados, independientemente de que la finalidad es salvar vidas, ¿sí?, los bienes, y también esta gestión integral de riesgos de desastres es una oportunidad para el desarrollo de las comunidades, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, facilitamos toda esta cuestión, acá tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver también con los desarrollos a nivel social, o sea, no es que solamente va a implicar o va a impactar en atender rápido una emergencia, sino que es mucho más complejo y bueno, eso da mucho más para hablar, ¿no? Pero hay que tener esta visión, por eso se llama gestión integral de riesgo de desastre y es, digamos, multidisciplinario e interinstitucional. Sin duda. Realmente muy interesante. Ricardo, Edgardo, ¿tenés alguna pregunta final para cerrar con Ricardo? No, simplemente una síntesis que creo que es un tema para irlo abordando. Creo que es muy bueno que Ricardo sea una especie de evangelizador en desasnar estas cuestiones, porque está teniendo mucha actividad en hacer ver que estar preparado y ser proactivo da resultados y evita por ahí
crisis o desastres que después lamentamos. Bueno, Ricardo, te agradecemos tu participación, desde ya invitado para próximas salas, y queremos contar más que nada con esta visión desde el safety, que muchas veces es solapado o anulado por cuestiones de coyuntura o por la cuestión de la seguridad que se enmarca todo en ese gran globo. Pablo, tu cierre. Efectivamente, ha sido un gusto, Ricardo, tenerte, y bueno, como decimos siempre en nuestra sala de situación, en esta media hora, en estos 30 minutos, el mundo ya cambió, así que para eso estamos aquí, un poco para discutir y entender mejor esta realidad cambiante. Por lo tanto, los esperamos a todos en próximas ediciones de Sala de Situación, y no olviden suscribirse a nuestro canal de CAPSI y puntualmente a la lista de distribución de Sala de Situación. Muchas gracias a todos y un gran abrazo.